Pues en esa España de bien y en esa España que hoy está de luto continuamos. Ernest Lluch era un demócrata, un intelectual, un hombre de diálogo, una persona tolerante. Y con el asesinato de Ernest Lluch, el terrorismo etarra ha atentado contra la democracia, ha querido matar la inteligencia, el diálogo y eso, la tolerancia. No hay nada que más odie el fanatismo etarra que un espíritu libre. ¡Gritar más! ¡Que gritáis poco! ¡Que no sabéis gritar! ¡Que no habéis gritado contra el franquismo! ¡Gritar! Porque mientras gritáis no mataréis y es buena señal. Sí, todas las interpretaciones son posibles, pero en fin. Yo siento la desaparición de Ernesto Lluch, un tipo muy entrañable, el hombre que hizo la legislación de sanidad, un gran universitario, uno que prefería el diálogo a la dialéctica de los puños y las pistolas, ¿no? Y siempre luchó por eso, ¿no? Pero en fin, la verdad es que prefiero no hacer ninguna declaración, ¿sabes? Su pluma y su categoría humana, vamos, ha sido un mazazo porque era una persona de un trato humano y como una enciclopedia que sabía de todo. Hace un mes escribía: no cejaré hasta que el nacionalismo vasco democrático entre a formar parte del bloque constitucional a través de la fórmula de los derechos históricos o de cualquier otro tipo de negociación. Por eso han matado a Ernest Lluch, un exministro socialista, un contertulio incansable y mordaz, que solo hace un mes, y esto seguro que no lo sabía ETA, se había hecho socio del colectivo pacifista Elkarri, surgido hace años de las propias filas abertzales. Las tablas de Gemma Nierga se notan. Yo no sé qué pensaría Gemma Nierga. Yo no sé si Gemma Nierga pensaba como Boris. O sea, pero lo que sí que tengo claro es... Yo te digo que doña Gemma Nierga, amiga del Partido Popular, no es. De hecho, Gemma Nierga cometió un exceso, para muchos lo evitó, cuando asesinan al señor Ernest Lluch. No sé si tú sabes esa polémica o la hemos comentado ya por aquí. Ahora vuelvo a ese tema, pero cuando ETA asesina al político del PSOE-PSC, el señor Ernest Lluch, que había sido ministro con don Felipe González, igual que ETA mataba a miembros del PSOE que eran totalmente contrarios a acercarse al nacionalismo catalán, como podía ser un don Fernando Buesa, también de repente asesinaba a gente como el señor Jáuregui o el señor Lluch, que eran lo contrario, eran del sector. El señor Lluch estaría muy contento con lo que más o menos pasaba hasta hace muy poco y en cierto modo ahora de un gobierno PSOE-PNV, que es claramente lo que el modelo que le gustaba, no un PSOE-PP, que eso, el modelo digamos de Redondo Terreros o Fernando Buesa, no le gustaba. Pero bueno, en el acto público con todos los partidos delante, cuando la posición del gobierno Aznar es contraria a cualquier tipo de diálogo con ETA, estamos hablando ya del segundo Aznar, no pero usted el primer Aznar del 98-2000, que ese sí lo hizo. El segundo Aznar, que ya es contrario a cualquier proceso de diálogo con ETA, asesinan, por tanto, a Ernest Lluch, y ahí lo que siempre, un comunicado de todos los partidos políticos conjuntamente hablando. La que escogen para leer el comunicado es a Gemma Nierga, porque era amiga del señor Ernest Lluch. Y cuando sale a la tribuna, delante de todos los políticos, Aznar, Felipe González, Zapatero, Pujol, dice de repente Gemma Nierga: Ernest Lluch, incluso con la persona que le mató, habría querido dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen por favor. Y ahora quiero acabar este manifiesto con una petición. Y lo digo en castellano para que me puedan entender todos absolutamente. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Dijo la señora Gemma Nierga. Una intervención muy aplaudida por muchos, seguramente la familia Lluch también. Cuando Gemma Nierga, después de haber leído el manifiesto que habían pactado los partidos políticos por su cuenta de riesgo, añadió de su coleto lo que añadió, ese llamamiento al diálogo, ¿ustedes se quedaron absolutamente sorprendidos? ¿No tenían ni idea de lo que iba a hacer? Sorprendidos e indignados, porque yo creo que es la primera vez en la democracia española en la que una persona en que intervenía y que leía un manifiesto, no por ella misma, no como portavoz de ella misma, sino de portavoz de todos los partidos democráticos catalanes, se erigía en su propio protagonista y leía un contenido de un
un manifiesto que no habíamos pactado el resto de formaciones políticas, y por lo tanto desde el Partido Popular queremos expresar pues nuestra queja, nuestra protesta, también nuestra indignación por un hecho que no tenía precedentes y que evidentemente es objeto de una absoluta descalificación. ¿Estaba en el guión? No. ¿Se te ocurrió en ese momento? Eso era la lectura del manifiesto 2 días después de que ETA asesinara a Ernest Lluch. Cuando media hora antes yo estaba ensayando ese manifiesto, ¿no?, y me lo leía una y otra vez, me llega desde protocolo que Aznar no quiere ir en la misma fila de la manifestación, en la pancarta con Ibarretxe. Que Aznar no quiere ir en la misma fila de la manifestación, en la pancarta con Ibarretxe. No quiere compartir la misma fila, que Ibarretxe vaya 1 o 2 filas por detrás. Eso es lo que a mí me indigna. No por la petición o no de diálogo que formuló la periodista Gemma Nierga, sino por el momento que utilizó para ejercer su libertad de expresión, que era en el momento en el que precisamente ella no era ella, sino ella era todos. Ella era la portavoz de todos los partidos democráticos catalanes. Ella en ese momento, ese día y en aquella tribuna representaba a todos los partidos democráticos catalanes. Y para mí es un contrasentido de que apele al diálogo una persona que precisamente acababa de romper el diálogo que se había configurado en forma de pacto entre todos los partidos políticos catalanes, que habíamos consensuado unos contenidos concretos para leer al final de esta manifestación. Yo perdón, yo no sabía que el presidente Aznar no había querido ir al lado del Lehendakari Ibarretxe. Sin saberlo, esta frase me había conmocionado, ahora ya todavía más. El señor Jordi Pujol escribe en sus memorias sobre esto: Aznar ya había hablado con ETA en el transcurso de una tregua entre 1998 y 2000 que había acabado en fracaso. Ahora ETA acababa de asesinar a la persona que desde la otra sensibilidad ideológica también sostenía la voluntad de diálogo. Las palabras de la periodista fueron bien acogidas por la gente, pero no eran realistas ni justas. Sí era un luchador por las libertades y por la convivencia en paz. ¿Qué homenaje se le puede rendir sino volver a trabajar para recomponer esa tela rota a jirones que nos permite convivir en un país complejo, pero finalmente libre como el nuestro? Gracias. ¿Lo hizo porque se le ocurrió a ella libremente o usted sospecha que lo hizo porque alguien se lo insinuó? Sería muy aventurado el poder interpretar el por qué lo hizo. En cualquier caso, yo supongo que ella dará sus explicaciones y otros partidos explicarán cuál es su posición al respecto, pero en cualquier caso, desde hacía unos días, algunos sectores del Partido Socialista habían insistido mucho en la palabra del diálogo. Ahora bien, lo que no matizaban es qué es lo que entienden diálogo, porque dialogantes somos todos, por el diálogo apostamos todos. El diálogo es una actitud que es inherente en cualquier sociedad democrática, pero a partir de aquí hay que seguir desarrollando este planteamiento. ¿Diálogo con quién? ¿Con los que matan? ¿Diálogo para qué? ¿Para darles como precio político lo que es un derecho de toda sociedad democrática, que es nuestro derecho a vivir en paz y en libertad? Por eso yo creo que aquí hay más intentos de desgastar al gobierno que no precisamente en alcanzar diálogos y sobre todo en alcanzar la paz y la libertad. Recuperaba una entrevista que le hizo a señora Nierga para aplaudirla de qué bien estuvo ese collejazo que le mandó a señor Aznar en su cara. Sin embargo, a mí, en ese momento y ahora, me sigue pareciendo un abuso de no entender su papel allí. Es decir, Gemma Nierga tiene un programa de radio todos los días para decir todo lo que hubiera querido de Lluch, le hubiera encantado. Dentro de que siempre se ha arriesgado suponer lo que hubiera hecho con el terrorista que le pegó un tiro. Pero vamos a comprar el razonamiento de, mira, le conocía bien, pues lo sabría, se lo dijo que sería. Aún así, estás ahí porque te han escogido los señores de ahí abajo para que leas un comunicado conjunto. Y dices de repente eso, a mí me llamó la atención y no trascendió demasiado. Hombre, la pusieron a parir al día siguiente, lógicamente, los editoriales de ABC, El Mundo y La Razón, pero tampoco pasó más de allí. Ella está muy orgullosa de lo que hizo y además lo justifica. No, porque además justo me constaba que Aznar se negaba a dialogar cuando la gente le pedía, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, que dialogara con ETA, que volviera a haber un intento de diálogo con ETA. Si es que Aznar desde la segunda legislatura, desde que rompe ETA la tregua del 98-99 y empieza a matar otra vez a concejales en el año 2000, dice, se acabó. Y de hecho, reniega de su etapa del 98-2000, de ese intento de negociar con ETA que hizo, como si no hubiera existido.
Y aquí el PP nunca más volverá a apoyar ningún proceso de diálogo. Pero te digo esto para que opines de lo de Nierga en 2000. Es decir, con el tema de Lluch, lo que sucede en ese caso es que es otro altavoz. No está en la SER, se puede hablar únicamente de forma exclusiva de ella y está en un momento en el que creo que le traiciona su relación con Lluch, que tenía ella personal. Lo hemos hablado muchas veces. Hablar en boca de los muertos, por muy amigos que sean, es complicado. Habría que evaluar hasta qué punto era una relación fuerte la que tenían, o no sé. Pero es que tampoco era su papel en ese momento. Es que yo creo que tampoco era su papel en ese momento. Pero no puedo echar... tengo sentimientos contradictorios porque me cuesta mucho echarle nada en cara en este momento, porque siendo una persona cercana a él, siendo amiga, es muy posible que lo que está diciendo sea verdad. Y fuera así. Y seguramente Lluch fuera partidario del diálogo y todo el rollo y todo eso. Y ya quisiera decir... Mira, el comentario que en ese momento leyó en los labios es que Zapatero se gira a Aznar y a Pujol y dice, no sé si es Pujol, eso no es el texto pactado, ¿verdad? Como decir, no, para que quede claro, digo, esto no se... no es, teóricamente estaba leyendo un comunicado que va a ser en nombre de otros partidos políticos y ha incluido algo de cosecha propia. Aunque quizá dirá a Nierga, oigan, que yo no soy un mascarón de pruebas. Si me escogen, se arriesgan a que yo meta cuchara. Y estás eligiendo, repito, una amiga de Lluch. Entonces, en estos casos, fue profesional lo que hizo. Pues, no estaba pagada ella, supongo, en ese momento, ¿no? Para hacer ese comunicado, imagino. O sea, no sé, iba en calidad de amiga de Lluch o le conocía, pues ya está. Pues en ese caso, siendo amiga... los sentimientos personales afloran y pueden pasar estas cosas. Imaginemos en este caso que hablábamos de Gemma Nierga, que en ese caso, cuando muere Lluch, creo que le está doliendo el terrorismo especialmente y se dirige a todos, rompe el discurso de otra manera, en vez de pidiendo diálogo, insultando y diciendo, no voy a reproducirlo yo, pero imagínate cualquier insulto que le pudieras hacer a José María Aznar. Hijos de tal cual. Lo que pasa es que yo hay un tema que tengo discrepancia yo con que es que me pareció que esa postura política, que era decir que el terrorismo en el fondo es en parte culpa del gobierno Aznar, porque se niega a negociar. Había una postura, que es muy del PNV también, de 50-50. De sí, está mal que ETA mate, pero es igual de culpable el gobierno Aznar por no querer negociar con ellos. Esa es la postura por la cual decir en ese momento el diálogo, por favor, de la señora Nierga, que literalmente no tiene nada de malo pedir el diálogo, tenía una connotación peligrosa. Porque parecía alinearse con esa línea que cada vez que había un muerto decían es culpa de ETA y es culpa también del gobierno Aznar que no quiere negociar con ellos. Por eso digo que había un contexto delicado cuando se decían estas cosas, que lógicamente los del otro sector, pues los Dávilas, Zarzalejos en el punto de los medios y en el caso político, el Partido Popular principalmente, se sentía como una patada cuando alguien decía había un asesinato de ETA y el mensaje es habría que negociar con ellos. Dialoguen, por favor. Yo opino que el terrorismo en España terminó por un desgaste de muchos años en los que muchos gobiernos hicieron lo que pudieron. En otros casos hemos hablado aquí mucho de la... Todos hicieron momentos de diálogo, ¿eh? Los 4 que ha habido en democracia, hasta Rajoy no porque ya no tuvo que hacerlo, pero todos en algún momento lo hicieron. Sí. Pero sí, fíjate lo que voy a decir, que, en fin, si el terrorismo hubiera terminado con un Aznar no dialogante, nadie estaría diciendo esto. Entonces... Aznar utilizó sus armas, las que conocía, las que sabía, lo que consideraba por el motivo que fuera, y listo, y ya está. Pero no puedes decir que el terrorismo estaba existiendo por Aznar. Eso se le puede echar muchas cosas en cara a Aznar, todas, las del mundo, pero para mí esa no es una de ellas. Creo que la manifestación de Barcelona justamente recupera el pulso social y el pulso vital. En ese sentido creo que Cataluña da una lección, como tantas veces, ¿no? de sentido común, de espíritu civil, y ha entronizado el concepto de diálogo que hasta hace apenas unos días Ernest Lluch y algunos otros pregonaban pues casi en el desierto, y de pronto se ha convertido en clamor oficial, ¿no? Si a mi hijo le secuestran y que me llame el secuestrador y me diga que quiere hablar, eso no es hablar, eso es chantaje. Y en este momento, con la presión de las armas, con el asesinato como método de trabajo, hablar de diálogo por parte de Riu Batasuna y de ETA es una absoluta tomadura de pelo. Eso no es hablar, eso es chantajear.